Boa tarde, señoras y señores. Quiero agradecer a la SPA, en la persona de su presidente, José Jorge Letría, y su directora general, Paula Cuña, su invitación para participar en esta conferencia internacional con personalidades tan relevantes como Isabel Medina, Pedro Abruñosa y José Pacheco, para hablar con ustedes en estas circunstancias en las que tienen que estar agotados completamente y por lo que les agradezco de manera especial su atención. Además, por mi portugués, que están ustedes observando, que domino. Mucho se está publicando recientemente sobre esta mal llamada inteligencia artificial. Algunos textos son profundos y clarifican, pero otros, en cambio, nos oscurecen. Pareciera como si el sistema de este tardocapitalismo que estamos viviendo en el siglo XXI tuviera la necesidad de actuar como un foco luminoso en un campo de concentración, iluminando lo que desea destacar y oscureciendo todo lo demás. El poder ha definido siempre, a lo largo de la historia, el marco de percepción de la realidad. Los antes súbditos, luego ciudadanos, y ahora poco más que consumidores, recibimos unas explicaciones sobre el mundo que nos rodea que no nos alumbran, más bien nos generan un temor difuso, un temor inexplicable, un temor inefable. Este relato atropellado que está mezclando datos silentes y numéricos con conceptos vagos nos aleja del pensamiento crítico y nos acerca a nuestro pensamiento mágico, estimulando el cerebro reptiliano. Lo último que ha caído en mis manos en materia del relato pastiche de la inteligencia artificial son las declaraciones al diario español El País del señor Geoffrey Hinton, del que se quejaba también mi compatriota Daniel Innerarity esta mañana. Geoffrey Hinton es vicepresidente de Ingeniería de Google, que ha renunciado a su puesto para alertar al mundo sobre el reverso tenebroso de la inteligencia artificial, según manifestó al New York Times. Hace una descripción absolutamente absurda de lo que es la inteligencia artificial, siendo él uno de los protagonistas de su creación. Uno espera encontrar un análisis y unas revelaciones a la altura de una entrevista de estas características que nos permitan saber algo más, entender mejor el mundo que nos rodea, pero no. La entrevista está llena de lugares comunes y en realidad el científico Hinton evita hacer un análisis sistémico propio de un pensamiento complejo y propio de un científico, y nos sustrae cualquier explicación secuencial y transparente para llenarnos otra vez de confusión. Decía Bertolt Brecht que cuando la hipocresía comienza a ser de muy mala calidad, es hora de comenzar a decir la verdad. Alguien debería explicarnos que la tecnología, cualquier tecnología, sea esta nueva o vieja, no es en sí misma ni buena ni mala. Un cuchillo puede ser utilísimo si se sabe usar, y si este uso tiene como destino el bienestar general, o al menos no perturba el bienestar general. El problema no es que los avances en la minería de datos, textos, imágenes y sonidos que se han venido produciendo desde finales del siglo pasado puedan poner en peligro nuestra cultura humanista. No, el problema reside en el grave desorden económico que vive la humanidad desde que nos olvidamos de respetar los pactos de Bretton Woods, la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas de 1944 y desde que paulatinamente nos hemos ido olvidando de nuestros buenos propósitos tras la Segunda Guerra Mundial, abandonando la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con ello abandonando también la cultura del pacto social y del imperio de la ley frente al abuso o a la guerra, abandonando en definitiva el mundo del derecho, abandonando el mundo del pacto humano para sobrevivir todos. En este contexto socioeconómico en el que la gobernanza de los Estados-nación está en grave crisis frente al poder prescriptivo de los mercados y de la economía casino, del sistema financiero que domina toda la economía mundial y que además está afectado por una profunda desregulación y opacidad gracias a la incorporación en este sistema financiero de la criptoeconomía, el desarrollo de los procesos de inferencia cibernética, dejados al margen de la regulación legal y en manos de un mercado tecnológico altísimamente concentrado y con un poder de implantación social en una elevadísima velocidad de evolución, esto
en sí mismo es lo preocupante, no la tecnología. Es la falta de mecanismos universales de regulación legal de la inteligencia artificial lo que constituye una grave preocupación. Decía el filósofo norteamericano Ralph Waldo Emerson, a principios del siglo XIX, que la sociedad se enriquece con artes nuevas a costa de perder instintos antiguos. Desde la época de Alan Turing se pretende por algunas empresas y personas no ecuánimes que la mal denominada inteligencia artificial, cuya denominación yo les propongo a ustedes que sea la de inferencia cibernética, porque ni es inteligencia ni es artificial, acabará superando a la inteligencia humana. Pero la inteligencia artificial trabaja con el pensamiento inductivo, procesando conjuntos de datos para predecir resultados, mientras que los humanos no correlacionamos conjuntos de datos, sino que hacemos conjeturas a partir de información de contexto, a partir de información de experiencia, cada uno la suya, cada uno en su contexto. El ser humano no tiene ni idea de cómo va a programar este tipo de razonamiento basado en la intuición y conocido como el pensamiento aductivo, que sigue siendo, como todas las grandes cosas de la humanidad, un misterio. Escuchando a los gurús de la inteligencia artificial cuando anuncian que esta inteligencia artificial pronto va a eclipsar las capacidades de las mentes humanas y que el avance de las máquinas superinteligentes es imparable, nos parece estar inmersos en una novela de Ray Bradbury. Sin embargo, los científicos respetables, inteligentes, independientes, como Eric Larson, especialista en Deep Learning y en el procesamiento del lenguaje natural, nos informan que en realidad ni estamos en el camino hacia el desarrollo de las máquinas inteligentes, ni sabemos siquiera cómo llegar a él. La tecnociencia, en su dependencia con la razón instrumental del sistema capitalista, de las que ya nos estaba previniendo Theodor Adorno, erosiona la intuición y la imaginación y activa los mecanismos de sumisión psicológica colectiva que dan pie a la servidumbre voluntaria. Este sí que es un riesgo verdadero. Cuando la premio Nobel de Medicina, la neuróloga Rita Levi-Montalcini, escribió en sus memorias, las denominó elogio de la imperfección. El origen de este título está basado en la importancia que para la vida de la autora tuvo el encuentro permanente con logros basados en el esfuerzo por mejorar. La imperfección nos estimula a mejorar y, en consecuencia, es esa dinámica de mejorar desde la observación, desde la prueba-error, desde el principio de incertidumbre, lo que constituye el origen y el objetivo de la civilización humana, cuyo desarrollo solo se va a alcanzar si la ciencia y las artes se ordenan bajo los principios de la ética y del pacto social como solución de los conflictos. Como nos recuerda Levi-Montalcini, los procesos evolutivos que transformaron a Lucy, una antepasada nuestra de hace 3,5 millones de años, de 1,5 metros de estatura y de un cráneo que no es mayor que un coco, en el Homo sapiens no ocurrieron según un plan preestablecido, sino que se debió a una serie de mutaciones casuales. Es pues muy relevante acercarse a este importante proceso de transformación social que supone la llamada cuarta revolución industrial con ojos críticos, pero también sin ideas prejuiciosas. Es fundamental que la humanidad supere el fetichismo tecnológico y las fantasías y agresiones deshumanizadas, pues son estas patologías sociales y no la tecnología digital las que pueden destruir nuestra civilización. La civilización es la segunda naturaleza del ser humano. Los hombres no son los únicos animales que desarrollan artificios para mejorar sus condiciones de vida. Los castores construyen presas para desviar el agua de los arroyos y orientar mejor su pesca. Los topos construyen verdaderas obras de ingeniería en el subsuelo. Las colmenas de las abejas o los hormigueros son otros buenos ejemplos. Sin embargo, la civilización humana es de tal intensidad y de tal complejidad que influye en el comportamiento social y en nuestro psiquismo. La importancia de lo simbólico altera nuestra percepción, la aumenta, nos permite multiplicar nuestro sistema discursivo y expresivo. La ciencia, la literatura, las artes configuran la realidad alternativa a la realidad. Es la realidad civilizatoria a partir de la cual el ser humano aumenta su capacidad de percepción de la realidad no civilizada, de la realidad natural.
Si Prometeo encadenado encarna el mito del dios rebelde, el dios sufriente, que asume su papel trágico para expiar la pena de un espléndido delito, como es el robo del fuego celeste, que le ha valido la enemistad de Zeus para dárselo a los hombres y que es el fundamento de la cultura, su dolor, según Jäger, se convierte en el signo específico del ser humano. Pero al mismo tiempo, como todo lo humano es paradójico, Prometeo es el portador de la antorcha que nos da la luz y es el benefactor de todos los seres humanos, el adalid del progreso técnico y cultural. La defensa y pervivencia de esta luz iluminadora que le fue arrebatada a los dioses y que simboliza la cultura en este siglo digital dominado por un mercado omnipresente que está marcado por una codicia implacable, es fundamental. Y es también una tarea titánica el proteger la concepción del derecho de autor como uno de los derechos humanos, como un derecho humano que protege a los autores, es decir, a quienes aumentan el territorio iluminado por la antorcha civilizatoria. Autor es una palabra latina que nos habla del milites, del soldado romano que aumenta el imperio romano. Este aumento significa la capacidad que a través de los autores tiene la humanidad de aumentar. Los autores puede ser cualquier persona, siempre y cuando consiga ser autor. Y eso es un esfuerzo que beneficia a todos, que tengamos autores. Por eso hay que protegerlos. Émile Durkheim, es uno de los fundadores de la sociología de la cultura, que define el concepto de cultura como el conjunto de símbolos, creencias, valores, normas e instituciones compartidos por una sociedad. Para Durkheim, la cultura es el aspecto fundamental de la vida social que juega un papel importante en la integración social y en la identidad individual. Para él, la sociedad es algo que está fuera y dentro del individuo al mismo tiempo. De eso se acaba de hablar hace un momento. Esta definición de Durkheim sobre lo que es cultura me parece pertinente a los efectos del tema que estamos tratando. Nos encontramos ante un entorno en el que la seguridad ha ampliado su espectro conceptual y abarca una gran cantidad de conceptos que incluyen la ecología, la sanidad, la defensa exterior, la seguridad interior, la protección de la intimidad, la defensa de los valores democráticos, por citar solamente alguno de los más relevantes conceptos que se subsumen dentro del concepto general de seguridad. Ulrich Beck denominó a la actual sociedad como la sociedad del riesgo. Este concepto de riesgo se caracteriza como un peculiar estado intermedio entre seguridad y destrucción. Se trata de amenazas que no respetan fronteras, ni clases sociales, ni países, ni generaciones, como por ejemplo es el deterioro de la capa de ozono, o las catástrofes nucleares, o el derramamiento de petróleo, o las alteraciones biológicas que causan enfermedades pandémicas como las que hemos sufrido hace muy poquito. Junto a este concepto de sociedad del riesgo, el papel que juega la cultura, entendida como un conjunto de hábitos y costumbres civilizatorios que generan elementos identitarios, pero que también generan visiones del mundo, visiones ideológicas que se enfrentan unas a otras, que se asientan sobre premisas y valores también distintos, constituye una dinámica de amenaza permanente, al quedar a su vez enmarcado todo ello en un entorno de estructura económica y geopolítica que ha abandonado los procesos de estandarización propios de la globalización, que han desaparecido al entrar en una economía deslocalizada, que ha generado a su vez una nueva vuelta a la geopolítica y al fin del multilateralismo. La Conferencia de Seguridad de Múnich de 2020 se centró en el análisis de la desoccidentalización, es decir, la división de Occidente, la aparición de políticas populistas con tendencias totalitarias en algunos países de Occidente que han generado desunión interna para afrontar los retos que suponen las alternativas de China y Rusia, dos autocracias de diferente naturaleza, pero con una clara vocación de expansionar sus modelos culturales en todo el planeta. También se ha hecho alguna mención en este sentido. La mundialización como un fenómeno económico que ha generado, junto con la predominancia del pensamiento ultraliberal, una profunda transformación del mundo del derecho y de sus instituciones, así como su dinámica operativa, hace que el Estado de Derecho en las sociedades democráticas se haya visto afectado por el efecto transformador que se dio en llamar la tercera revolución industrial. El Estado comercial abierto, que es el resultado de la metamorfosis que han sufrido los Estados-nación
como consecuencia de la mundialización de los mercados, ha generado una crisis en la forma estatal de gobierno de lo económico. El tránsito de la empresa fordista a la empresa Red ha dado lugar, junto con el proceso de privatización masiva de unos sectores tradicionalmente de titularidad pública, a la ruptura del papel regulador del Estado y a la transformación de la función del Poder Legislativo en todas las cuestiones que tienen como objeto la normativización de los contenidos económicos. Ello incluye la legislación en materia de propiedad intelectual. Diríamos, de manera relevante, que la propiedad intelectual es, junto con la propiedad industrial, la que constituye los dos grandes vectores actuales de las superestructuras económicas que mueven el mundo. Todo ello ha dado lugar a un tipo de acción gubernativa y legislativa que los analistas denominan Estado comercial abierto y que supone en la práctica una ruptura del vínculo que en la época del capitalismo industrial existía entre el Estado y el sector industrial. Hoy en día la capacidad estabilizadora o desestabilizadora del mercado, que hasta hace solo 4 décadas correspondía regular a los Estados, ha pasado a estar en manos de muy poquitas empresas tecnológicas y del sistema financiero. Nos encontramos en los inicios de la cuarta revolución industrial. El término fue acuñado por un economista, Klaus Schwab, el fundador de Davos, el fundador del World Economic Forum. Este concepto define la fabricación informatizada que combina avanzadas técnicas de producción tecnológicas inteligentes, es decir, nada es inocente. El nombre inteligencia artificial lo inventa el fundador del Foro Económico Mundial, en el que se agrupan las personas que disponen de los privilegios económicos en el mundo. La primera revolución industrial comenzó, como ustedes saben, en el siglo XVIII. La tercera revolución industrial, que surge después del siglo pasado, con la sociedad de la información, que tanto nos llenaba de pavor a finales de la década de los 90, nos generó con Internet un elemento referencial. Y es verdad, se ha dicho en esta reunión, estamos del miedo al descubrimiento y al entusiasmo, y se han usado las dos expresiones. Internet generó esa sensación de entusiasmo, de emancipación, y al mismo tiempo luego después nos generó la sensación de tomadura de pelo. Es decir, comprobamos cómo el famoso Creative Commons en realidad era una burla, era una forma de apropiarse del conocimiento a base de contarle a la población que eso de las obras del ingenio y los creadores y los autores pues era un asunto superado y era necesario entrar en una suerte de comunismo participativo en el que todo se podía utilizar. En realidad quien lo utilizaban era quienes lo podían compilar, quienes lo podían guardar y luego presentar en forma de nuevos productos para que los consumiéramos todos. Y ahí es donde está el timo, ahí es donde está el engaño. No sé cómo se dice timo en portugués, pero es una palabra relevante, es el engaño. Ustedes habrán observado que en muchas calles de muchas capitales europeas aparece de repente un personaje en una mesa con 3 cubiletes y pregunta a los que están por allí, ¿en dónde está la bolita? Bueno, pues esto es básicamente, es decir, hay alguien que tiene que poner dinero para averiguar dónde está una bolita que le da completamente igual y gracias a eso se hace muchísimo dinero digital con este entretenimiento. La cuarta revolución industrial es el uso acelerado de procesos que se iniciaron en la tercera. No es otra cosa que el desarrollo acumulado de tecnologías disruptivas que utilizan las bases de datos y el software. La actividad industrial se caracteriza por una transformación como resultado de la aparición de una robótica, pero la robótica en realidad no es algo que es el resultado inevitable de que asuntos que estaban protegidos para las empresas por la propiedad industrial, como era el software o como eran las bases de datos, pegan un salto y entran dentro del campo de la propiedad intelectual. Para los no juristas, la cuestión no es inocente. Es decir, la propiedad industrial protege los intereses de las empresas.
permite que las empresas puedan registrar marcas, modelos de utilidad, patentes durante un tiempo limitado, y es una protección registral. Protege entes, protege personas jurídicas, sociedades anónimas. ¿Quién es Google? Es un ente, en realidad. Y la propiedad intelectual protege personas naturales, a todos los autores que están en esta sala, personas. Y estas personas están protegidas toda su vida y 70 años después de su fallecimiento. Este tipo de protección es muy atractiva para las empresas. Las empresas quieren hacerse con este tipo de protección. Entre otras cosas porque las empresas pueden no tener vida y, en consecuencia, poder estar eternamente protegidas. Y esta es exactamente la gran tensión que estamos viviendo en estos momentos. Lo que se está produciendo, porque veo que ya la hora me desborda y voy a ir al grano, lo que se está produciendo es una situación, un fenómeno verdaderamente taimado. Es decir, lo que se quiere hacer ahora es, por una parte, que esa tecnología de minería de datos, que consiste básicamente en ir generando en 4 procesos distintos, que han sido bien explicados aquí, 4 procesos distintos, la primera captura de los datos, luego después la ordenación sistemática de los datos en función de criterios asociativos, luego después la interpretación de esos datos en este deep language y, en consecuencia, entrar en ese proceso en donde la máquina entra en el aprendizaje de los datos, el deep learning, y finalmente presentárnoslo como un producto nuevo, presentárnoslo como algo que es nuevo, es un pastiche. Es decir, una humanidad que esté metida dentro de ese círculo no va a aumentar, no va a ser lo que les decía antes, lo que ha venido siendo siempre, desde las anécdotas que tenemos de momentos prehistóricos, desde que el hombre con unos pigmentos dejó su huella misteriosa, y ahí aparece el simbolismo, y ahí ya sabían que había seres humanos, y con eso se entraba en una intuición muy poderosa. Y el ser humano es esto, el ser humano es básicamente todo esto que estamos diciendo. El deep learning, lo que puede entender un robot, es exactamente la limitación de lo que le queramos dar. Es exactamente eso. Es decir, nosotros podremos estar retrotrayéndonos hacia atrás en la historia y, como explicaba Daniel esta mañana, entrar en una permanente renovación de lo que ya existe, pero no vamos a generar nada nuevo. Ese es un problema para la civilización. Y ese es un problema que ahora el gobierno británico quiere resolver disolviendo una ley de 1988 que determinaba que el data mining solo se podía utilizar a efectos de investigación y a efectos educativos y del mundo cultural. Y lo que quiere es un libre uso comercial de todo lo que se pueda incorporar dentro de esa minería de datos. Libre uso comercial significa el fin de la protección de los derechos de los autores. Esto el gobierno británico lo está llevando al Parlamento británico y está en debate en estos momentos. Junto a eso, el gobierno británico quiere también crear un concepto nuevo, absolutamente terrorífico, que es el de la propiedad intelectual de las obras generativas, las obras gender art, las obras creadas por las máquinas, atribuyéndoles el mismo valor que las obras creadas por ustedes, por los autores. Eso supone otra agresión gravísima al concepto civilizatorio, porque lo que constituye es determinar que el ser humano ya ha consumado ese proceso de descomposición, de sustanciación del sujeto que se nos venía anunciando desde la Escuela de Frankfurt. El peligro gravísimo que teníamos cuando nos encontrábamos con que, Robert Musil tiene una novela al respecto, como ustedes saben, el ser humano va deshaciéndose de sus atributos, el hombre sin atributos, y se va equiparando a una máquina que va
atribuyéndose esos atributos humanos. Y le damos al humanoide unos derechos que nosotros hemos generado y creado e inventado. El mundo del derecho es un mundo del ser humano. Los osos no tienen derechos, no saben qué es eso. Y nosotros le vamos a atribuir eso. ¿Por qué? Pues lo que quieren es atribuírselo a las corporaciones, a los entes propietarios de esos robots. Y de esa manera el autor, el concepto de autor, que a mi juicio es el mejor termómetro democrático que existe, desaparece. Va a ser muy difícil sostener que hay una sociedad democrática sin autores, sin individuos sociales, porque el autor, la autora, lo que hace es algo para los demás, es un individuo social, y la sociedad que respeta esa característica, ese elemento libertador, emancipador, que es la creación. Bueno, estoy ya terminando, porque soy consciente de mi limitación en el tiempo, pero no me resisto a hablarles de Europa. La cultura europea no está formada solamente por un acervo de obras y creaciones, sino que también lo está por valores democráticos. Y la visión del mundo que tiene la sociedad europea, desde la Revolución Francesa, ha creado el concepto de sociedad abierta. Conceptos como estado del bienestar son el resultado de una visión europea. La protección de este acervo comunitario forma parte de la construcción de la Europa social, del Tratado de Maastricht. En este momento nos encontramos con que hay un debate importante en la Unión Europea porque la Comisión Juri es dentro del Parlamento Europeo la parte dedicada a la protección de los derechos humanos en el Parlamento Europeo. Esa comisión encargó en el año 21 la creación de una subcomisión, la subcomisión AIDA, Artificial Intelligence Digital Age, que estudiase los efectos que podía tener en la protección de los derechos humanos la implantación de la inteligencia artificial. Una pequeña nota. La inteligencia artificial no son las aplicaciones que estamos viendo aquí, el GTP y todo eso. Esos son modelos de aplicaciones de inteligencia artificial. Todos estamos utilizando inteligencia artificial desde hace 2 décadas o más. La traducción en inglés que le he dado a Isabel la ha hecho un robot. La realidad es que la inteligencia artificial es la ordenación sistémica, horizontal, de todas las posibilidades, no solo las aplicaciones, que permite el que interactuemos con la robótica. Interactuemos significa hablar con la robótica y significa que la robótica haga las cosas que nosotros esperamos o haga las cosas que nosotros no esperamos. Y eso, unido al Internet de las cosas, lo que significa es que va a dominar la actividad humana. Es decir, el metaverso es una broma, es una tontería que sirve para entretenerse si uno tiene la capacidad y la falta, digamos, de cabeza de ponerse unas gafas, gastarse un dinero y vivir esa realidad virtual. El Internet de las cosas, junto con la inteligencia artificial, es la transformación real de nuestras vidas. Por eso, la cuestión para el Parlamento Europeo es esto en términos de privacidad, en términos de protección del empleo, en términos de fake news, en términos de terrorismo, en términos de crimen organizado y en términos de propiedad intelectual. ¿Qué significa? ¿Qué cosas tenemos que hacer? Bien, la Unión Europea, y la verdad es que si alguien tenía dudas de lo importante que es pertenecer a la Unión Europea, ahora se le tienen que quitar. Yo solo veo fuerzas de la ultraderecha que son contrarias a la Unión Europea. La Unión Europea es el único bastión que tiene en este momento la regulación de la inteligencia artificial en el mundo. Estados Unidos no quiere regular,
Estados Unidos ha tomado la determinación de que es el mercado el que tendrá que regular, es lógico, porque el mercado norteamericano son precisamente uno de los motores más activos desde hace muchísimo tiempo, como se nos ha explicado en una conferencia anterior. Los que tienen mayor interés en el desarrollo y la diseminación de la inteligencia artificial. El ChatGPT es una prueba, es decir, lanzamos una aplicación gratuita a ver cómo reacciona la gente. Se ha explicado que el ChatGPT nos contesta errores y nosotros los corregimos, y el ChatGPT, gracias a eso, mejora y además sabe qué es lo que nos interesa. Y además mañana, cuando nos lo ofrezcan a precio de dinero, es decir, los profesores universitarios saben que se hizo un acuerdo de Budapest en el año 2000 para liberar todas las tesis y tesinas y hacerlas gratuitas para el libre acceso, el free access de la ciencia y de la educación, y ahora todas las universidades tienen que pagar a los propietarios de los bancos de datos para que les proporcionen sus propias tesis. Yo tengo una cuñada que es catedrática de química en la Universidad de Madrid, que su propia tesis la tiene que pagar por $20 si quiere conseguirla. Esto es el timo digital, ¿no? Entonces, en este timo digital lo que nos encontramos es con que China tampoco tiene interés en hacer nada de regulación. Hace tiempo que ha abandonado la Organización Mundial de Comercio, hace tiempo que ha abandonado la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y lo que quiere es utilizar los conocimientos, que no nos dice cuáles son, en materia de inteligencia artificial, cada vez más elaborados. China multiplica por 4 el número de ingenieros de alta cualificación informática frente a Estados Unidos, por 4 veces. Y no nos dice lo que tiene, y lo que no le interesa es compartirlo, y lo que no le interesa es registrarlo, y lo que no le interesa es que sepamos nada, porque lo que quiere ese Estado totalitario es controlar a la población. Así es que Europa, que está en medio, que no tiene realmente desarrollos en materia de inteligencia artificial, sabe que es carne de cañón, sabe que es el espacio en el que se pueden desarrollar estas dos tendencias y quiere regularlo. Yo creo que esta es la oportunidad de que organizaciones tan prestigiosas como la SPA y otras organizaciones europeas alcemos nuestra voz, defendamos a los autores en esta nueva debate del Parlamento Europeo que se inició ayer, 11 de mayo de 2023, para que haya un reglamento de la propiedad intelectual dentro del reglamento de la inteligencia artificial que defienda a los autores. Muchas gracias. Muito obrigado.